Buenas tardes, ¿qué Buenas tal? tardes, Ryan. Sí, miro, te escuchamos. Gracias. Vayan aumentando, vayan, perdón, activando su cámara. Vamos a iniciar la. Ingeniero, yo tengo un problema con la cámara. No puedo activarla. Entonces, le pedí a pedir si podía pasar clase. No sé qué problemas tengo con la cámara, que no me quieren activarla. No la quiere reconocer. Bueno, por hoy día puede, no hay problema, luego lo arreglan. Bien, veamos. Ya hemos definido, hoy quedamos para definir los grupos con ustedes, ¿cierto? Sí. Espérenme un ratito. Bueno, hoy día vamos a concluir el punto relacionado al proyecto de la materia. Tomen nota de lo siguiente, por favor. Bueno, habíamos ya comentado en clases previas el hecho es de que vamos a trabajar con un proyecto de la materia. Ese proyecto, obviamente, con seguridad consiste pues en el desarrollo de alguna aplicación. La clase anterior ya les he comentado cuáles son las características del proyecto, ¿cierto? Sí. A ver, ¿qué han anotado? ¿Cuáles son esas características? Vamos a escuchar algunos de los jóvenes. Vamos con Robert, Cristian, Lujo. ¿Está? ¿No hay? No lo escucho. Robert, aumente su. Ahora sí lo escucho. Coméntenme cuáles son las características del proyecto que habíamos acordado en la clase anterior. Y bueno, a ver, escuchemos a una señorita, vamos con Ewes, María Elena. ¿Cuáles son las características del proyecto? Lo tengo anotado, pero la verdad que ahorita no me recuerdo. ¿Y dónde tiene anotado? Pues vamos leyendo lo que ha anotado. A ver, mientras busca María Elena, vamos a escucharle a Angélica.
o Rodas Lazarte. ¿Está Angélica? Rodas, ¿me escucha? Angélica, ¿me escucha? Buenas. Angélica dijo ingeniero, disculpe. Sí, Angélica Rodas. Buenas tardes, va a disculpar, está un poquito mal mi señal. Sí, Se había ¿no? dicho que el software tiene que ser productivo, de calidad y que tenga un gran énfasis también en lo que era la innovación. Muy bien. Bueno, para terminar, escuchemos a vamos con Víctor Leandro Guzmán. ¿Está Víctor? Buenas tardes, ingeniero. No lo escucho, más fuerte hable. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo La clase está? Buenas anterior, tardes. la clase anterior no asistí, ingeniero, no lo tengo anotado eso. Va a disculpar. No, pues no, los que no asisten pues tienen doble sanción, ¿no? Uno, no asistir a clase y dos, no enterarse de lo que se hizo, pero bueno, vamos con Cristian Mina. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Lo que hablamos en la anterior clase fue un poco sobre la productividad, que es el hecho de producir más con el menor esfuerzo, y también el proyecto debe hacer un mayor énfasis en lo que es innovación. Bien, ok. Entonces, queda claro las tres características fundamentales sobre el proyecto. Por un lado, la calidad en el producto, la productividad en el proceso y la innovación. Cuando habíamos hablado de calidad, habíamos descrito algunos elementos de referencia que vamos a tomar en cuenta para determinar cuándo un producto de software es o no es de calidad. Y para eso habíamos comentado justamente algunos factores de calidad que inciden en lo que viene a ser el software. A ver, vamos a repasar. Igual, quiero que voy a llamar y me digan cuáles son esos factores de calidad que habíamos comentado en la clase anterior. María, no es María, perdón. Aquí está, María Mamani, María Elizabeth Mamani, ¿quién es? Presente, ingeniero. A ver, vamos comentando, María, ¿cuáles son esos elementos o factores de calidad que habíamos comentado? Va a disculpar, ingeniero, en la anterior clase no asistí. Ojo, no, repito, eso no es una excusa, o sea, no estar en clase no significa desconocer lo que se hizo. Vamos con Marcelo Ríos. ¿Está Marcelo? Sí, ingeniero, buen día. Buenas tardes, ¿cómo está Marcelo? Vamos comentando cuáles son esos factores de calidad que habíamos descrito. Claro, ingeniero. Un segundito, por favor. Estoy abriendo mis apuntes porque no podía ingresar a la clase. Bueno. Calidad. Ya. Vamos. El primero es que sean correctos, que deben hacer lo que el cliente espera, eficientes, deben hacer el trabajo de la mejor manera posible, fiables, es decir, deben funcionar siempre, debemos poder contar con que el programa siempre esté disponible, fáciles de usar, el usuario no debe invertir mucho esfuerzo en usar la aplicación, debe haber facilidad de mantenimiento, estar construidos para escalar, crecer, evolucionar, debe haber seguridad e integridad en la aplicación y deben ser portables, es decir, pueden
Muy bien, perfecto, gracias Marcelo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a valorar en el proyecto desde el punto de vista de calidad. Eso queda bastante claro que más allá de lo que el software vaya a funcionar o aspectos generales, nos vamos a enfocar desde un punto de vista de calidad en esos factores. Ustedes desde un punto de vista de trabajar para poderlos conseguir en el proyecto, y eso los tienen que plantear desde el momento cuando inician con el desarrollo. Y cuando hagan la revisión conmigo, obviamente vamos a constatar, asegurarnos de que esos factores de calidad sí se hayan logrado conseguir en el proyecto. Bueno, ahora, desde el punto de vista de productividad, habíamos comentado que deben trabajar bastante en el uso de herramientas, técnicas, componentes, framework, un fuerte uso de lo que son las herramientas CASE, el desarrollo de software basado en componentes. Todos esos elementos seguramente van a repercutir en lo que viene a ser la productividad, ¿no? Habíamos comentado que cuando hablamos de productividad, nuestro propósito central es producir más en menos tiempo, más con menor esfuerzo y más con menor costo. Entonces, entre los elementos que podemos tomar en cuenta son los que hemos acabado de comentar. Desde elegir procesos de software lo suficientemente, llamémoslo, ágiles, pasando por herramientas, y cuando hablamos de herramientas hablamos de hardware, hablamos de software. También hablamos de aspectos relacionados a lo que son los componentes, el desarrollo de software basado en componentes, el uso de servicios, framework, o lo que consideremos que puede aportar sustancialmente en la productividad. Y el tercer aspecto que también habíamos descrito viene a ser la innovación. Y también habíamos comentado que cuando hablamos de innovación nos referimos básicamente, o en todo caso podríamos percibirlo por lo menos de dos maneras. Uno, a nivel de funciones, es decir, que el software a presentar debería o podría contener funciones que son fuertemente novedosas en comparación a lo que podría ya estar en el mercado o ser muy trivial en el mercado. Y otra manera de percibir la innovación es en la tecnología que vamos a aplicar para el proyecto. Y aquí prácticamente para ustedes como generación se convierte en una obligación, por ejemplo, que todas las aplicaciones del proyecto de la materia de alguna manera se van a ver involucrados una de las siguientes puntos que voy a comentar, o de repente lo combinan también, porque eso es bastante normal hoy día encontrar combinación, por ejemplo, por un lado lo que es la inteligencia artificial. Por otro lado, podríamos estar hablando de lo que es el blockchain, o también en el ámbito de lo que es la ciencia de datos, o también podríamos estar hablando de lo que es Internet de las cosas. Entonces, asumo que todos los proyectos que ustedes van a presentar seguramente va a involucrar una o la combinación de estos puntos que estoy comentando, porque, repito, se entiende que es parte, ¿no?, de la generación actual. No se olviden ustedes que durante tantos años que tiene la computadora, que tiene el software, se han venido desarrollando tanto software, tanto aplicaciones o sistemas como problemas, pero que sin embargo aparentemente un sistema tradicional alcanza a procesar un 30-35%, y eso tal vez 25-30% de toda la información que se genera
en el medio, en la sociedad. ¿Por qué? Porque generalmente procesamos información estructurada. Sin embargo, existe grandes volúmenes o porcentajes de datos que son no estructurados y un sistema, un software convencional no logra procesar. Entonces ahí aparecen cosas como, por ejemplo, la IA como aspecto o mecanismo en todo caso que nos facilita el procesar este tipo de datos, ¿no? Los no estructurados. Y hablar de no estructurado es hablar de procesar la voz, procesar video, procesar texto, procesar imágenes, procesar documentos, en fin. Tantos elementos que hoy por hoy, mucho más todavía con el tema de que se hizo demasiado masivo el uso de los celulares, es que se han generado volúmenes enormes de este tipo de datos. Entonces, ese es el tercer punto del proyecto, la innovación. Y hablar de innovación, ya les había comentado, no necesariamente significa que inventen algo que nadie lo haya hecho antes. La innovación seguramente es el lugar donde a las personas, los ingenieros que tienen una mente bastante interesante o disruptiva, pueden proponer aplicaciones interesantes, como por ejemplo el clásico dicho, ¿no? Es decir, ustedes pueden terminar resolviendo problemas para gente que ni siquiera ellos sabían que tenían esos problemas. El proyecto está enmarcado justamente en un ámbito de emprendimiento. Es decir, no van a tener ustedes un cliente que está pidiendo o esperando por el software. No van a desarrollar software a pedido de alguien en particular, sino todo lo contrario, que consiste esta vez en proponer aplicaciones a un mercado. Y seguramente a partir de eso es otro punto que no está dentro de los tres, pero lo vamos a notar, que también lo habíamos comentado, que es el hecho de que hacer un emprendimiento, lo que vamos a trabajarlo desde esa forma, digamos, queda claro que también debemos, o en todo caso, cada proyecto o propuesta de proyecto que ustedes presenten, deben anexar mecanismos de cómo monetizar la aplicación. ¿Sí? Ustedes saben que la monetización es el hecho, por ejemplo, de lograr que alguien, por decirles un ejemplo, un usuario pague aunque sea $1 por usar la aplicación. $1 puede parecer demasiado poco, o mucho. Mucho porque hoy por hoy, no sé, la mayoría de las aplicaciones que usamos, ¿quién paga por esas aplicaciones? Casi nadie. Entonces no es fácil lograr que alguien pague, digamos, ¿no? $1. Lamentablemente la gente está muy acostumbrada a no pagar nada por el software, y cuando hablo de la gente me hablo del mercado en general. Obviamente sí, hay empresas, hay instituciones, inclusive personas que sí pagan. Hay que entender que eso también es una realidad en el medio. Tantos años que tenemos usando computadoras, usando celulares, tantas aplicaciones que usamos y muy poca es la gente que paga. Y no es porque no quiera pagar, porque sino también es porque existen aplicaciones que son, ¿qué le podemos llamar? Free. Es decir, que las puedo usar sin pagar. Pero al final y al cabo nos damos cuenta que el pago no había sido, pues, en dinero, ¿no? Sino en qué son los pagos. Una forma, un mecanismo es que grandes empresas han hecho o han formado en todo caso sus poderosas bases de datos para su IA a partir de lo que la gente usa de forma continua, aplicaciones de este tipo. Por lo tanto, repito, también deben proponer cuando hagan la presentación de sus propuestas
la forma o mecanismo mediante el cual ustedes piensan monetizar. No sé, vender licencia creo que debe ser la menos atractiva porque es la más antigua. Pero no deja de ser una opción. Otra alternativa podría ser suscripciones, que hoy por hoy funciona bastante bien cuando hablamos de software como servicio, ya que permite al usuario, con muy poca inversión, seguramente contar con una infraestructura tanto de hardware como de software prácticamente a la mano. Pero también está los aspectos negativos, ¿no? Que la información que maneja el usuario o la empresa no necesariamente está en su control. Podría estar siendo manipulada por otros. Pero es una opción muy usada hoy por hoy la de suscripciones. Podrían usar la opción de publicidad. Podrían usar la opción de habilitar algunas funciones premium o algunas free, otras de pago, en fin. El hecho es que sí, la aplicación que deben proponer, ustedes deben conseguir monetizarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un emprendimiento y habíamos hablado también de ese punto, ¿no? Del emprendimiento. Lo habíamos reducido a ciertas apreciaciones. Alguien por ahí, por ejemplo, dice que nadie quisiera tener la vida del emprendedor cuando está emprendiendo. ¿Y por qué es esto? Porque seguramente pues dura. Y lo es, pues, ¿no? Durísimo la vida del emprendedor. Trabajo de 24/7 y a veces sin resultados. Pero también es interesante tener la vida del emprendedor cuando consigue sus objetivos. Entonces, esa es nuestra vía, ese es nuestro camino en el proyecto. Con esto entiendo que vamos a descartar aplicaciones triviales, o como por ejemplo sistemas de información, software de gestión, porque son sistemas que para empezar necesitan políticas de negocio hechas por alguien, que no somos nosotros. Por lo tanto, se precisan clientes, probablemente son muy grandes. Y el proyecto que vamos a hacer en Ingeniería de Software 1 tienen que terminarlo en un 100%. No hay un estado a medias en proceso, ni beta, ni alfa. Lo que hay es una versión operativa, eso es lo que van a presentar. Entonces tienen que proponer el proyecto para poder alcanzar esos resultados, pues, ¿no? Bueno, luego también habíamos comentado por ahí qué aspectos tendríamos o qué criterios podríamos definir como para poder determinar si un proyecto a proponer es válido de un punto de vista de diseño para un grupo conformado de 5 o 6 personas. Y habíamos encontrado una forma, habíamos dicho el software que van a presentar como proyecto de la materia A debería terminar siendo el mejor software hecho en su vida hasta ahora. Donde el desafío central del desarrollo de dicha aplicación es el diseño. Y habíamos argumentado 4 aspectos para el diseño. ¿Alguien se recuerda cuáles son los 4 aspectos que valoramos en el ámbito de lo que es el diseño? Hablamos con Luis Valenzuela. ¿Cómo está? Sí, lo escuché, ingeniero, lo escuché. A ver cuáles son. Mientras Luis lo busca, vamos con Fanny Surubí. ¿No está Fanny?
Sí, eso es lo que estoy en el micro. ¿Y qué hace en el micro? ¿Por qué no está en clases? ¿No sabe que tiene clases a esta hora? Lo que pasa es que estoy saliendo de mi trabajo, Inge. Eso no es excusa, ya lo he dicho, ¿no? Me imagino que ustedes saben pues sus horarios de clases y a las clases hay que darle su lugar, hay que darle su espacio. Esto no es por afición ni por deporte, menos por obligación. Los que no pueden, pues no estén. A ver, vamos escuchándole a... ¿Dónde está el joven? ¿Ya lo encontró? Luis, Valenzuela, nada. Iglesias, Solís, Alejandra. ¿Cuáles son los elementos que habíamos definido para validar el desafío en el diseño de un software? Disculpe, ingeniero, no asistí a la clase y tampoco busqué los apuntes. Va a disculpar. Bueno, por si acaso, esta es la última vez que voy a escuchar ese tipo de respuestas. Para la próxima, cuando no asistan a clase, infórmense, jóvenes. Porque quedan mal, pues, ¿no? Decir dos cosas. Uno, que no saben lo que estamos haciendo y dos, que no han estado en la clase anterior. O sea, sí, puede pasar que no estén en la clase, pero es responsabilidad, pues, informarse qué aconteció. Porque si no, se les hace la montaña y se van quedando para atrás. A ver, si estamos con alguien más, vamos con Daniela. Daniela Vital López. ¿Recuerda usted, Daniela, cuáles son los criterios que habíamos definido para el más o menos determinar qué tan interesante es el software de un punto de vista de diseño? Ingeniero, disculpe, pero tampoco me... Ok, ya. Nos vamos a pasar la tarde. Bien, yo lo voy a repetir así rapidito, porque ya lo habíamos comentado en la clase anterior, ¿no? Habíamos definido 4 aspectos que ustedes deben analizar en la propuesta de su proyecto para finalmente terminar diciendo lo que dijimos hace rato, ¿no? Que el desafío central del software que van a desarrollar es el diseño. No se olviden, van a haber 5 o 6 poderosos cerebros de ingenieros de software trabajando con un software. Entonces tiene que haber una forma de justificar que evidentemente ese software sí precisa esa cantidad de esfuerzo, de recurso humano. Y el esfuerzo tiene que estar en el diseño. Y hablar de diseño es obviamente hablar también de una actividad que tiene su espacio, tiene su tiempo. No es como esos tipos que me van a decir, ¿qué estás haciendo? Estoy diseñando y lo veo escribiendo código. De hecho, hay un principio en la ingeniería de software que dice clarito, diseñar no es escribir código. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo encontrar la solución a un software si estoy escribiendo código. Es como pretender entender el problema escribiendo código. O sea, no tiene sentido. Y sin embargo hay gente que sí trabaja así. Mientras está terminando de entender lo que quiere el usuario, está escribiendo código. Y está terminando de generar una idea de solución, ya está escribiendo código. Que funciona así. ¿Qué generan? Alguien que trabaja de esa manera, ¿genera un software? Sí, genera un software, pero ¿qué generan? Lo clásico, pues, no un monstruito hecho de alambre, plastilina. Viene un sur y se cae. Con esa forma de trabajo no vamos a llegar a ninguna parte. Imagínense buscar calidad, productividad. Con ese estilo no hay. Entonces, 4 aspectos de diseño. Yo he dicho, 1, la arquitectura del software. Mucho más hoy por hoy, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura, mínimamente hablamos de 2 elementos centrales. 1, la capacidad de que el software pueda integrarse. Seguramente con otro software, con otro sistema. Hoy por hoy eso es por demás necesario. La posibilidad de consumir o ofrecer mecanismos para la integración. Y 2, la posibilidad pues, de escalar, de facilitar los cambios en el software.
Si algo va a pasar en la vida del software y muy pronto, y probablemente inclusive antes de que terminen de desarrollarlo o de ponerlo en producción, es que van a aparecer cambios. Y los cambios pueden darse de diferentes formas, ¿no? Desde cambiar los requisitos de las políticas de trabajo hasta en la tecnología. Y si hacer estos cambios es una aventura, el software va a morir muy joven, pronto. ¿Y por qué va a morir pronto el software? Porque va a ser más fácil hacer un nuevo software que pregar con uno que lo toco acá y se cae por allá. Entonces se convierte en un producto obsoleto. Obsoleto no porque no sirva necesariamente, obsoleto porque no se puede adaptar a la situación actual. O cuesta demasiado. ¿Cómo combatir eso? Con la arquitectura es una de las maneras de conseguir ello. Otro elemento en el ámbito del diseño, los datos. El diseño de datos. Si algo hace un software es por lo menos dos cosas muy elementales. Una, obviamente, almacenar los datos, y dos, que a partir de esos datos genera pues, información para que alguien lo convierta en conocimiento. Hay mucha gente que a veces reduce que el diseño de datos, piensa que solamente es diseñar una base de datos relacional. No puedo. Hay un montón. Yo, no subido que ustedes van a trabajar probablemente con información no estructurada. Seguramente van a tener que proponer modelos interesantes de diseño de datos. No solamente uno, probablemente van a combinarlo. Tercero, el diseño de los procesos, algoritmos, componentes, la lógica. Ahí donde aparece el concepto de algoritmia. Que, entre otras cosas, obviamente nos permite una optimización desde el punto de vista de los procesos a aplicar. No se olviden que hay un factor de calidad que habla de la eficiencia. Y seguramente todos los aspectos del diseño inciden en la eficiencia, sí. Pero más probable que los procesos o los algoritmos sean muy fundamentales. Por último, el diseño de las interfaces. Y el diseño de las interfaces, pues, tiene diferentes niveles de interés. Para un tipo de aplicación, el diseño de la interfaz podría ser muy elaborada. ¿Por qué? Porque vamos a estar de repente frente a usuarios que valoran demasiado este punto. ¿Cómo podría estar en el otro lado? De repente estoy construyendo una aplicación donde diseño la interfaz y lo de menos, lo que más me interesa es el tiempo de respuesta. Y el tiempo de respuesta podría estar fuertemente peleado con las interfaces, ¿no es? Claro.
Una interfaz muy elevada, muy sofisticada, podría ser vía reconocimiento de voz. Cómodo. Pero si lo podemos medir en tiempo de respuesta, es pues lento. Entonces, sí, tiene que haber eso, esos dos extremos. Conseguir una experiencia de usuario lo suficientemente fácil. El usuario no es su trabajo aprender a usar la aplicación. No debería bregar, ¿no? Habíamos comentado, hay gente que hace un software y luego se lo entrega al usuario y los usuarios no aprenden a usar correctamente la aplicación. ¿Qué dicen los desarrolladores? No pueden. Ese cliente, su usuario es un burro. Y puede que el asunto sea la inversa. Para eso se van a leer, ya les había comentado, todo un tema que tiene que ver con la ingeniería humana. Y hablar de diseño de interfaces, ojo, no es solamente hablar de diseño de interfaces con el humano, porque un software no solamente interactúa con humanos, un software interactúa con otro software, interactúa con otras bases de datos, interactúa con dispositivos de hardware no convencionales. Por lo tanto, yo tengo que dejar establecido todo ello. Tengo que facilitar, por ejemplo, que el software que voy a desarrollar podría integrarse a otro software de repente para explotar algo más. Por eso es que es importante que lo vean de esa manera. O sea, repito, ustedes no están viniendo a mostrar que saben programar. Obvio que saben programar. No lo vamos a alegrar porque hagan que un programa funcione. ¿No? Claro que va a funcionar. Claro que saben programar. Por eso están acá. Su preocupación son esos aspectos que estamos comentando. Inicialmente, los 3 puntos. Luego, la monetización. Luego, estos aspectos de diseño. Y finalmente también algo que habíamos comentado en clase, creo que desde la primera clase les estoy comentando y estamos insistiendo en ello. Habíamos comentado 3 factores o 3 elementos, 3 características, mejor llamémoslo, ¿no? 3 características que debería tener un ingeniero de software para merecer llamarse ingeniero de software. La primera, un tipo con un conocimiento por demás fundamentado, explayado, plenamente consolidado, en todo aspecto técnico que tenga que ver sobre software. No se olviden que el ingeniero de software es la autoridad en el software. Lo que él hable se toma como verdad. Es decir, lo que ustedes hablen relacionado a software lo tienen que tomar como una verdad. Es como que a alguien ahorita ustedes les preguntan, oye, ¿y qué ha pasado ayer con Facebook, etcétera? ¿Por qué se cayó? No van a decir pues cualquier cosa a ustedes, ¿no? Que pueda dar una respuesta pues coherente. Porque no le está preguntando pues a un médico, oye, ¿qué pasó con el software? No le estoy preguntando a un futbolista qué pasó con Facebook, WhatsApp. O se van a poner a hacer memes. Bueno, la mayoría, el usuario normal se conforma haciendo memes, digamos, ¿no? Listo, cree que ha hecho harto con eso. Bueno, sirve. Pero ustedes pues tienen que investigar, ¿no? Me imagino que han tenido que ir más allá de los memes y darse cuenta de qué es lo que pasó, porque puede pasar, ¿no? Si a semejantes organizaciones ocurre eso, imagínense a nosotros que de repente estamos por ahí en proceso todavía de consolidarnos. Y no van a terminar diciendo la clase que aprecias Facebook, solo cae, a mí también se me cayó, pues no, tampoco es así. Entonces, un conocimiento total sobre software, porque estoy hablando con alguien que
que en alguna parte de su vida definió hacer del software su estilo de vida. Primer punto, primera característica esa, ¿no? Conocimiento técnico. La segunda, habíamos dicho, una persona, un ingeniero de software, que más allá del conocimiento técnico que tenga sobre software, sea un tipo con una habilidad innata, un talento pleno en cuanto a software. Aquel para quien el software es su pasión. Yo lo veo así, a usted. Gente apasionada por el software. Que para mí, no creo que haya algo más interesante para ustedes que no sea otra cosa que estar haciendo software. Y si eso no es verdad en su vida, pues están a tiempo, porque ¿quién quiere hacer de su vida un tormento? Nadie. Pues todos quisiéramos tener un trabajo donde por hacer ese trabajo la pasemos bien. ¿Y cuándo la pasamos bien? Cuando hacemos algo que nos gusta. Mientras se divierten, ganan plata, crecen, evolucionan, viven, disfrutan. Pero si su trabajo es algo que no les gusta, imagínense, es como que a alguien acá no le guste programar y persista acá, ¿no? Fuera triste, no creo que haya ¿qué le llaman a esa gente que le gusta sufrir? Masoquista. Masoquista, ¿no? Ese tipo de personas que persisten donde deben, no es para eso. Yo lo veo así, honestamente. Yo lo veo a ustedes como esos tipos que en vez de sangre tienen puro código en la vena. Así lo veo. Y ustedes tienen que sentirse de esa manera, pues tienen que estar así, porque si no, ¿cuál es la idea? Tipos con hambre y sed de cambiar el mundo con lo que hacen. Tienen que ser, son gente joven. Por naturaleza, el joven es así. No, pues algunos no, mucha. Estoy trabajando mucho, hay mucho que hacer, estoy perdiendo mi juventud. No quiere decir que se dejen de divertir, lo que tienen que hacer se puede organizar y ahí viene el tercer elemento. Primer elemento, o primera característica, conocimiento total, pleno, en software, una autoridad en software. ¿Dónde aprenden eso? En la universidad, en los cursos, en los talleres, en todas las cosas que ustedes asisten, investigan, leen. Yo estoy seguro que del 100% que saben sobre software en la universidad aprendieron un porcentaje mínimo, lo demás lo aprendieron todo por su cuenta, porque así estamos, esa es nuestra forma de aprender. Y gracias a Dios estamos en una época donde la gente que quiere saber algo lo sabe. Y si no sabe es porque no quiere o simplemente no le interesa. No precisa que la agarre de la mano, no precisa irse a otro país para que aprenda algo. Esa es una situación muy buena de nuestra época. Antes de Internet la vida era obviamente distinta desde ese punto de vista. Y ojalá cuando aprendan algo, pues aprendan de verdad, no sean esos clásicos apaga incendio. ¿Qué es lo que hacen? Buscan un video y lo copian y lo pegan y ya está. Lo entregan y se olvidaron. Bueno. La idea es saber. El segundo punto le decía la parte, la habilidad, el talento, la vocación, haber nacido para el software. Y la tercera, que sí, llamémosla por lo menos para mí. Yo podría afirmar que todos ustedes tienen conocimiento sobre software, sí. Que todos ustedes tienen talento sobre el software, también podría decir que sí. Pero el tercer punto quizás es indiscutible, no la madurez. ¿Qué es la madurez? Hemos comentado, ¿no? La madurez es la capacidad de poder tener sentido crítico en lo que uno hace. Y eso significa la responsabilidad, la disciplina, la ética,
los valores, el compromiso con la excelencia. El asumir ese compromiso, asumir que deben hacer las cosas de la manera más apropiada. Bien, he vuelto prácticamente a comentarles, hacerle una síntesis de lo que hemos venido hablando en estas últimas dos clases. Y lo que estoy hablando, estamos invirtiendo tiempo en ello, no es para que quede por ahí. ¿Dónde lo vamos a ver? En el proyecto. En cada cosa que hagamos de la materia, el proyecto es parte de la materia, ahí lo vamos a ver. Y cuando conversemos conmigo, me presentan conmigo, de eso vamos a hablar. No le vamos a poner a mirar pues que su programa funciona. Claro que ya funciona. No, no se van a aparecer pues si su programa no funciona, no está terminado. ¿A qué van a venir? ¿A decirme lo que no funcionó, no tuve tiempo? ¿O quiero más días? No pasa eso. Lo bueno es que sí van a tener el tiempo, o se les va a avisar las cosas con el tiempo suficiente como para que ustedes puedan planificar otras actividades que puedan tener. Bueno, ahora ya vamos a eso lo que he hablado es, llamémoslo, aspectos de un punto de vista de características del proyecto. Ahora vámonos ya a los hechos, como alguien dice por ahí. Y a partir del día martes, nos vamos a dedicar 2 clases a revisar propuestas de proyectos. Si en las 2 clases no llegaron a presentar su propuesta, a ser aprobada su propuesta de proyecto, asumimos que los jóvenes no van a tener proyectos para la materia. Para eso van a hacer 2 cosas. Por un lado, van a formar grupos. También ya las había adelantado. No le llamen grupo. ¿Qué le van a llamar? ¿Un nombre más bonito? ¿Cuál sería? A ver, un nombre en el ámbito del desarrollo de software. Eso, ¿no? Y en inglés, ¿cómo sonaría? Un team. Algo así, ¿no? Hay que pues sentir ego hasta en eso, ¿no? Que darle gusto. Póngale el interés. Si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Ustedes lo desprecian, lo desvalorizan, peor lo va a hacer los demás. Uno tiene que amar lo que uno hace. Por ejemplo, cuando ustedes presenten su proyecto, si ustedes vienen a presentarme todo desganado, aburrido, medio, imagínense cómo voy a estar yo. Ustedes tienen que transmitir lo contrario, ustedes tienen que transmitir, irradiar, no sé, gana, pasión. Tienen que hacer notar que realmente están haciendo algo muy importante, lo tienen que verlo así. Entonces van a formar su equipo de entre 5 o 6 personas máximo, mínimo 5. Luego van a presentar sus propuestas de proyecto. Entonces les decía, vamos a hacer 2 cosas. Primero, formar el equipo. Segundo, van a presentar su propuesta de proyecto y lo van a hacer de esta manera. Anótenlo. Quiero que anoten cómo van a presentar la propuesta de proyecto. No es que van a venir a inventarse ese rato cuando estén conmigo. No funciona, parece la cosa. Cuando vengan a presentar su propuesta, asegúrense de que entre ustedes, los 5 o los 6, previamente lo han debatido. Lo han analizado. No es que se van a estar enterando recién lo que está proponiendo el otro compañero, porque así pasa, ¿no? O sea, oye, vos traes una propuesta y nos juntamos y se lo explicamos al profe cada uno. No es así. Eso ya no es un equipo, es apenas una distribución de esfuerzo y nada más. El equipo está para colaborarse, pero también está para, parte de la colaboración, pues, es la crítica constructiva, obviamente. Y la colaboración no significa poner el nombre del compañero a pesar de que sabemos que no ha hecho nada.
No estamos hablando de ese tipo de colaboración. Esos son perjuicios más para ustedes y para ellos. Entonces, por favor, anoten los puntos que van a presentar para su propuesta. Primer punto, una descripción breve de las posibles funcionalidades de la aplicación. Descripción breve de las posibles funcionalidades principales del software. Es como que más o menos trataran de imaginarse el menú principal de su software. Y ahí lo que van a hacer es describir cada una de esas funciones principales que aparecen en el menú. No es que me van a hacer una lista de todo lo que va a hacer, no. Y debe ser alguna forma de sintetizar el alcance de su proyecto en un conjunto, me imagino, pues no, 4, 5, máximo 6 será pues, funciones principales del software. Lo describen. Entonces decimos una descripción breve de las posibles funcionalidades principales del software. Segundo, describir puntualmente la innovación propuesta en su proyecto. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál creen que es la innovación? ¿Dónde está la innovación? ¿Cuál es la novedad? No se olviden que estamos en un enfoque de tipo emprendimiento. Y un emprendimiento que no tiene innovación, pues no tiene sentido. Nadie pues va a emprender haciendo algo, haciendo más de lo mismo, ¿no? Y para estar seguros que evidentemente, ojo, ¿no? Este punto bien claritos, para estar seguros que realmente es una innovación lo que ustedes están proponiendo, tienen que mirar más allá de su imaginación. ¿Qué significa esto? Que no pueden asumir que es una innovación simplemente porque ustedes desconocen. Lo que tienen que hacer es investigar, ver qué se ha hecho hasta ahora con respecto a la aplicación que quieren proponer, a nivel local, nacional y mundial. Para que a partir de eso recién ustedes puedan hablar de innovación. Porque no vaya a ser que para ustedes es una innovación porque no lo han leído y resulta que está más trillado que nada lo que están presentando. A vosotros, ¿no? Entonces, miren, revisen. Una innovación fundamental. Seguramente aquí donde sus cerebros van a trabajar terriblemente, de forma ardua, de un punto de vista de creatividad, para encontrar a ver qué hacen. Porque ahorita pasa así, yo agarro, me junto con unos colegas, queremos hacer un software, miro para acá, ya está hecho, miro para allá, también está hecho, me doy la vuelta, también está hecho. Donde quiera que mire, ya está todo el software hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preguntamos. Ah, bueno, ahí tiene que venir la innovación. La innovación como un mecanismo de aperturar mercados, abrir puertas que aparentemente están cerradas, deshacer donde aparentemente ya está todo hecho. Irrumpir, como dice alguien por ahí, ¿no? Entonces, el segundo punto consiste en ello, un planteamiento, una descripción bastante puntual, clara, sobre la innovación en su proyecto. Vamos con el punto 3. El punto 3 que deben presentar en el proyecto
viene a ser como una especie de justificación de la necesidad del por qué tienen que haber 5 o 6 poderosos cerebros de ingenieros de software trabajando con una aplicación. Es decir, quiero que ustedes me digan por qué creen que ese proyecto los tiene que hacer un ingeniero de software. ¿Dónde creen que está el esfuerzo de un punto de vista de conocimiento por un lado, de un punto de vista de talento, habilidad, de un punto de vista de criterio, madurez? No se olviden que hay mucha gente que desarrolla software y nunca ha llegado a la universidad o ni siquiera pasó por la universidad. En cambio, ustedes le están tirando 4, 5, 6 años en la U. Este es el lugar donde tienen que decir, valió la pena estar en la U. Por esta razón. Y estar en la U, pues no significa solo aprobar materias. Estar en la U significa un esfuerzo duro que han hecho ustedes, o que están haciendo. Y no solo ustedes, pues, ¿no? Ustedes, su familia, la sociedad, que invierte en nosotros, en ustedes como alumnos, en nosotros como profesores. La universidad, pues, no solamente tiene que sacar profesionales y punto. También tenemos que proponer soluciones. Entonces, el punto número 3 es que quiero que me digan así de manera explícita, mire, ingeniero, en el proyecto consideramos que se requiere esta cantidad de ingenieros de software, 5 o 6, por esta razón. Aquí consideramos que está el esfuerzo duro que vamos a trabajar. Me imagino que van a hablar de diseño, entiendo, pero si ustedes encuentran otra manera, me lo comentan ese día. Vamos con el punto 4. El punto número 4 van a listar, no van a explicar, no van a describir, solamente van a listar, van a ser como una especie de un listado, identificando cuál es la tecnología que pretenden ocupar para 2 aspectos. Uno, para desarrollar el proyecto. Y 2, para la puesta en marcha. Y cuando hablamos de tecnología, por lo menos desde el punto de vista de desarrollo, por lo menos estamos hablando, por un lado, de procesos de software, modelamientos de software, herramientas tanto de hardware como de software, que se requieren para desarrollar el proyecto. A eso le pueden agregar algunos servicios que de repente precisan utilizar. Y la puesta en marcha ya significa obviamente el despliegue, ¿no? ¿Dónde va a terminar? ¿Dónde ustedes creen que va a terminar desplegada la aplicación? Es decir, este punto número 4 habla de la infraestructura informática requerida, en este caso identificada por ustedes, tanto para desarrollar el software como para poner en marcha. No se olviden que hoy más que nunca, y no es necesario la pandemia para que esto sea una verdad, pero hoy más que nunca, el desarrollo colaborativo es una necesidad. El ingeniero de software se caracteriza por ello. Hay una gran cantidad y parte de ustedes van a terminar trabajando de freelancer, por ejemplo. Sin mayor problema.
Y hacer eso significa usar herramientas, pues, ¿no? Desde el clásico ClickUp hasta cosas quizás más sofisticadas, como herramientas para la gestión de la configuración del software. Bueno, ese es el punto número 4. Vamos con el 5, el último. Es más seguro, es más que probable que las propuestas de proyecto que ustedes traigan van a ser tan interesantes que probablemente entenderlo a la primera, la idea que tengan, no va a ser tan simple. Entonces, para facilitar esa situación, porque de verdad yo pienso encontrar eso, ojo, ¿no? Los proyectos van a ser únicos. O sea, no hay proyectos repetidos en el curso ni con el otro paralelo. Entonces, les decía, para poder facilitar la comprensión, fíjense, miren cómo van a venir, cómo lo van a entregar. Primero lo van a escribir con los puntos previos que les he comentado, su propuesta. Segundo, y yo los voy a escuchar a ustedes, me lo van a explicar. Pero probablemente leyendo lo que escribieron, más escuchando lo que me están hablando, tal vez no se llegue a entender muy bien. Entonces, ¿cómo lo concluimos? Con un prototipo. ¿Qué quiere decir? Que van a hacer como punto número, ¿qué número? Número 5, un prototipo. Un prototipo de la propuesta. Imagínense, escribirlo, hablarlo, más prototipo, no hay donde perderse, pero va a quedar bastante claro lo que están proponiendo. Yo también voy a tener bastante claro lo que estoy aceptando o rechazando, si fuera el caso, aunque no creo que ocurra eso. Entonces van a hacer un prototipo. Y hacer un prototipo, bueno, ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo. Pueden hacer a mano si quieren, a mano alzada, como bien dice, una servilleta, lo sacan foto y lo suben, si quieren, haganlo así. Como también pueden hacer usando herramientas apropiadas para hacer mockups o cosas por el estilo. Entonces, esos son los 5 puntos. Que deben hacer para la propuesta. Y una recomendación, como hace rato les decía, que en todo el curso no va a haber 2 proyectos repetidos, contando el otro paralelo, es decir, los que vienen lunes, miércoles y viernes. Y como una clase es una clase, o sea, perder una clase en teoría después mucho tiempo. Lo que ustedes más necesitan es tener el proyecto de una vez aprobado para empezar y arrancar. Son como esos que están en un punto de despegar. Entonces, ese día, el día martes, por ejemplo, jueves en todo caso, tráiganse 2 o 3 propuestas para que cuando yo les llame, se vayan con un proyecto aprobado, porque fuera triste que traigan uno y yo les diga no sirve y bueno, tengan que esperar a la siguiente clase y ustedes pierden tiempo. Entonces tráiganse por lo menos 2 o 3 propuestas de proyecto para que en función a eso vamos aceptando, aprobando las propuestas. Bien, jóvenes, yo termino de hablar acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, los escucho. Ingeniero, ¿para cuándo hay que presentar las propuestas? Jueves que viene,
y en el peor de los casos el martes. ¿Ok? Repito, entonces, lo ideal, este jueves. Ya lo rezagado lo pueden presentar el martes y ahí cerramos. Entonces, ¿los grupos ingeniero lo va a habilitar hoy? ¿Quién está hablando? Acá, ingeniero. ¿Qué dice Johan? ¿Los grupos lo va a habilitar hoy entonces para formar? Sí, sí, sí. Ahorita lo vamos a hacer. ¿No? O sea, ahorita, no se preocupe, ahorita lo hacemos con ustedes, lo vamos a hacer. Acá en línea. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bien. Entonces, espérenme un ratito. Voy a entrar en la plataforma, no se vaya. Y voy a definir el tema de los grupos, ¿ok? Cada vez hay más alumnos. Hay ya 95. Por Dios. Y eso, tómenlo en cuenta, hay mucha gente. Es bueno y malo. Bueno, porque obviamente hay muchos recursos y seguramente van a salir lindos proyectos, ¿no? Malo porque hay mucha competencia, pues, para ustedes, ¿no? O sea, imagínense, tienen que traerse propuestas interesantes. Bueno, voy a continuar.
Bueno, ya estuvo. Por favor, entren a la plataforma. Y ahí en la plataforma deberían encontrar dos actividades. En la primera dice seleccionar grupo para proyecto final. En esa actividad lo que tiene que hacer es lo siguiente, ¿verdad? Atiendan. Ustedes previamente, antes de hacer uso de esa actividad, deben agruparse, hacer su equipo. Ideal 6 personas. Vamos a quedar en ese número. Ideal 6. Mínimo 5. No pueden ser menos de 5. Tampoco más de 6. 6 personas. Una vez que hayan conversado y hayan decidido hacer un equipo, se van a suscribir a alguno del grupo. No se preocupen si son el grupo 1, no, nunca llamo por orden de grupo. Así que 1, 2, 3 simplemente es un identificador, no representa secuencia de presentación, ni mucho menos. ¿Ok? Segundo, más abajo hay otra actividad que dice propuesta de proyecto final. Ahí lo que van a hacer ustedes es subir las propuestas de proyecto, un solo PDF. Se han presentado 3 propuestas, cada propuesta es separada por una carátula. Y a ver, atiendan, voy a repetir por segunda vez, siempre que presenten carátulas o trabajos o proyectos o lo que sea, coloquen los datos básicos, por ejemplo, el nombre del documento que están presentando y los nombres completos de los alumnos. En este orden, apellido paterno, apellido materno, los nombres y luego el número de registro. Y lo van a colocar en orden alfabético, ordenado ascendentemente por el apellido paterno. Así lo van a colocar. Nos estamos tomando el tiempo explicándoles y así lo van a hacer. ¿Por qué? Porque luego yo tengo que transcribirlo y cuando no está ordenado, pues es una aventura. Entonces, háganlo de esa manera y hoy van a conformar un grupo de 6 personas. Por lo pronto está bien. Pero puede ser que de acá a 2 semanas, 3 semanas, hagan presentación de algo. No están obligados a colocar a las 6 personas. Solo coloquen los nombres de las personas que han trabajado, nada más. Si no, alguien no ha trabajado, no apareció, o no sé qué ocurrió, o se metió al grupo y no sé qué, porque pasa. Simplemente no lo pongan su nombre. Entonces, háganlo de esa manera porque esa persona podría ser el representante del grupo en un determinado caso. Ok, entonces repito, hay 2 actividades. En la primera actividad van a suscribirse a algún grupo. En la segunda van a subir su propuesta. Lo ideal es que para el día jueves, ¿qué fecha es jueves? Jueves 7, ya gran parte del curso tenga su proyecto definido. Pero si por alguna razón algunos el jueves 7 no lo han alcanzado, máximo el martes 12. El martes 12 estamos cerrando este trabajo relacionado a la definición de los proyectos. Bueno, ¿se entiende? ¿Tienen alguna consulta por ahí? ¿Está todo claro? Bueno, pues, queridos jóvenes, nos vemos el día jueves. Hasta luego.